persona a Jesús no es solamente el fruto del avivamiento, es también causa. ¿Cómo? Bueno, en Efesios 6 se mencionan las 6 armas del cristiano, y entre ellas se nombra a la oración, al estudio diario de la Biblia y al apresto del Evangelio. El apresto del Evangelio no es otra cosa sino el traer una persona a Jesús, o sea, el hecho de testificar. Dios no estableció su iglesia en esta tierra con propósitos egoístas. La iglesia no es un club religioso donde las personas se encuentran semanalmente para orar, cantar, escuchar un bonito sermón. La iglesia es el instrumento de Dios para alcanzar a los perdidos. El día que la iglesia pierda de vista su misión, habrá perdido también de vista su propósito. Y cuando algo pierde su propósito, pierde consecuentemente la razón de su existencia. La Biblia está llena de desafíos misioneros presentados por Cristo a su iglesia en muchos lugares. A partir de Mateo 18 al 20, que voy a leer este desafío misionero de Jesús a su iglesia antes de partir. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta? El blanco que Jesús nos dejó es todo el mundo, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Encontramos esta orden una y otra vez repetida. La registra Lucas, la registra Mateo, la registra Marcos, Juan, Pablo, Pedro, casi todos los escritores, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Es que una iglesia viva es una iglesia activa en la misión. Y una iglesia activa en la misión es una iglesia viva. Es humanamente imposible separar ambos conceptos. Cualquier reavivamiento que solo enfatiza los sentimientos y el bienestar individual del cristiano, pero no enfatiza la misión, no es auténtico. El cumplimiento de la misión es la seña distintiva de un verdadero reavivamiento. Te voy a contar una historia. Mira, Humberto era un anciano de iglesia comprometido con los deberes de su cargo. Sincero, buen padre de familia, esposo extraordinario. Era muy querido en la iglesia. Todos lo admiraban, todos deseaban ser como él. Pero nadie sabía del vacío que embargaba su corazón. Pasaba noches enteras sin dormir. Y no entendía la razón de su angustia. Vivía una vida ejemplar, cumplía con todo lo que se espera de un buen cristiano. Aparentemente no había nada que pudiese perturbarlo. Sin embargo, era infeliz. Fue en esas circunstancias que me escribió una carta. Y en esa carta contaba las cosas buenas que había hecho para Dios. Y me preguntaba si la vida cristiana era solo eso, o él estaba creando fantasías. Mientras yo leía la carta, noté que Humberto hablaba de todo, menos de las personas que había conducido a los pies de Jesús. Entonces yo creí encontrar la razón de sus problemas. Él era un cristiano que se esforzaba para orar y estudiar la Biblia diariamente, pero en los últimos meses había perdido el gusto por su devoción personal y era eso lo que lo angustiaba. Todos lo admiraban, pero solo él sabía que estudiaba la lección de la escuela sabática apenas el viernes en la noche y así mismo, porque al día siguiente tenía que presentarla a los alumnos de su clase. Entonces, yo le escribí haciéndole ver la necesidad de buscar a una persona y traerla para Cristo. Él me respondió. Pensé que no le iba a gustar mi respuesta, pero cierto día en un congreso, él me buscó, se identificó y me hizo acordar de su carta y de mi respuesta. En esa ocasión me dijo, emocionado: pastor, cuánta sabiduría en sus palabras. Hoy soy un hombre feliz. He traído 2 personas para Cristo en el último año y de repente pasé a vivir mi primer amor con Jesús. Esa es la verdad más simple de ser aprendida y sin embargo la más difícil de ser colocada en práctica. Mi amigo,
Nadie puede crecer en la experiencia cristiana. Es imposible vivir la exuberancia de la vida victoriosa sin incluir en la vida devocional la experiencia de traer a otra persona para Jesús. Pero ahora vamos a la segunda parte de este estudio y aquí veremos la velocidad vertiginosa como el Evangelio se esparció por todo el Imperio Romano durante el periodo de la Iglesia primitiva. Después de recibir el Espíritu Santo, los primeros cristianos no se detuvieron. Para ellos no había fronteras, ni dificultades, ni barreras, aun corriendo el riesgo de morir. Ellos testificaban. Los llamaban de locos, de fanáticos, de supersticiosos, los perseguían, los encarcelaban y hasta los mataban, pero a ellos no les importaba nada. Su corazón ardía por Cristo. Y cuando un corazón arde con el amor de Cristo, es imposible guardar silencio. Hay que contarlo a otros, hay que evangelizar. La más grande evidencia de que somos una iglesia sin vida interior, una iglesia muy parecida con la de la Odisea, es el hecho de que no testificamos. Por ejemplo, en una iglesia local que tiene 800 miembros y que solo bautiza 50 por año, es evidente que algo está mal. Esa iglesia ha perdido de foco su misión y la razón de su existencia. Se ha transformado apenas en un club religioso. Puede ser que exteriormente todo vaya bien, los cultos son bonitos, nutritivos, hay buena música, un coro, una orquesta, en fin. Pero si no testifica, si no trae personas nuevas a Jesús, ha perdido el rumbo de su existencia. Se ha vuelto un propósito en sí. No es más el instrumento divino para alcanzar el propósito de traer pecadores al reino de Dios. La tercera parte tiene que ver con el poder del testimonio personal. Uno de los problemas nuestros es que a veces nos escondemos atrás de lo que las otras personas hacen. La iglesia bautizó 50 personas. Sí, qué bueno. ¿Y yo? ¿A cuántas de esas 50 traje yo? Esa es la pregunta clave. No lo que los otros hicieron, sino lo que yo, lleno del Espíritu de Dios, hice en favor de la salvación de las almas. Piensa en el caso de la mujer samaritana. Ella se encontró con Cristo y se olvidó del agua, se olvidó del balde, del pozo, de sus preconceptos, de todo, y fue corriendo a la ciudad a contarle a los samaritanos cuán grandes cosas había hecho el Maestro por ella. Y ese testimonio personal nadie pudo refutar, porque la doctrina puede ser contradicha. Los argumentos teóricos pueden ser rebatidos, pero nadie puede negar que sucedió algo sin precedentes en la vida de un hombre malo y perverso, que al aceptar a Jesús, repentinamente se vuelve un hombre manso y humilde. Si analizas el cumplimiento de la misión en el Nuevo Testamento, verás que la misión no fue cumplida mediante esfuerzos generalizados, corporativos de la iglesia como un cuerpo, sino el Evangelio se esparció por el trabajo individual de los cristianos. Cada uno iba por un lado llevando la luz del Evangelio. Cumplían lo que el Maestro les había enseñado. Ellos eran la sal, pues entonces cada granito se iba por un lado transformando el sabor de los que estaban cerca de él. Ellos eran la luz, entonces cada rayito de luz se iba por un lado iluminando la oscuridad que los rodeaba. Ellos eran la levadura, pues entonces cada partícula de fermento se esparcía y transformaba la estructura de la masa. Quiere decir, era el testimonio individual y personal el que hacía aparecer los resultados de la iglesia primitiva, y esa iglesia no paraba de crecer. Ahora, hablemos de una fe que crece. Una fe que se desarrolla fuerte es una fe que testifica. Esta es la cuarta parte del estudio. El crecimiento es una ley de la vida. No sé si tú has observado o te has fracturado el brazo o la pierna alguna vez y has tenido que ser enyesado por algún tiempo. Aunque sea solo una semana. El drama que vives no es el tiempo que permaneces inmovilizado por el yeso, sino el tiempo que te lleva a volver a mover el brazo enyesado. En solo una semana, mira, una sola semana, ese miembro paralizado pierde su capacidad de moverse.
se atrofia, se transforma en un obstáculo para el cumplimiento del deber del cuerpo. Pues la misma cosa sucede con un cristiano que no testifica, se atrofia, va muriendo lentamente, deja de ser útil. Por eso una vida viva es una vida que testifica. La persona que no testifica se vuelve crítica, se vuelve amarga, pierde la alegría del cristianismo. Cuando yo era un joven pastor, un hermano se aproximó de mí con aire de incredulidad y me dijo: pastor, yo creo que usted inventa las historias de conversión que vive contando en sus sermones. Yo nunca vi a alguien con una experiencia semejante a la que usted relata. Y yo lo miré y le hice una pregunta: ¿y cuántas personas trajiste a Jesús? El hombre bajó los ojos avergonzado, pero para animarlo le pedí que me acompañase aquella tarde a realizar una visita a la prisión, donde estábamos realizando una serie de reuniones. Ese hermano se entusiasmó tanto con el trabajo en la prisión que a los pocos meses quedó encargado de las reuniones allá. Y cada vez que venía a contarme una historia extraordinaria, una historia que él había escuchado allá, yo lo miraba sonriendo y le decía: mira, hermano, cuéntame otra historia, porque esa yo no te creo. Ahí reía. Quiere decir, su problema estaba resuelto. En la vida de una persona comprometida con la misión, querido, no hay lugar para la incredulidad, no hay lugar para la dureza de corazón. Por eso una vida reavivada tiene que ser una vida que testifique. Y ahora llegamos al fin de este estudio hablando de tres cosas: reavivamiento, testificación y la intervención divina. Hay gente que me pregunta: ¿cómo terminaremos de predicar el Evangelio a toda la tierra? Si la ventana 1040, por ejemplo, es un desafío. La ventana 1040 es una región del mapa del mundo donde la mayor parte de la población del mundo está concentrada y donde ni siquiera se ha oído hablar del nombre de Jesús. Bueno, desde el punto de vista humano, es imposible que nosotros, con nuestras fuerzas, con nuestros métodos, terminemos de evangelizar el mundo. Pero Dios dice: no por ejército ni por fuerza, sino por mi espíritu. Y esa es una promesa. Yo creo que la terminación un acto milagroso divino. No lo haremos nosotros, lo hará Dios. Entonces, ¿para qué me preocupo yo? Puede ser la pregunta lógica delante de esta situación. Y yo te respondo: ¿por qué me preocupo yo en trabajar?
cuando llegue el momento de la intervención divina y el mar rojo de las imposibilidades se abra para la predicación del Evangelio, yo quisiera ser la vara en las manos de Dios. Una de las experiencias más significativas de la intervención divina en el Nuevo Testamento es la experiencia de Felipe y del etíope.